El Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 16. Vamos a ubicarnos allí en esta palabra, Evangelio según San Lucas. Allí nos está relatando un hermoso episodio en medio del ministerio de Jesucristo, y vamos a hablar de el silencio de Dios. Amén. Vamos a hablar del silencio de Dios, un silencio que muchas veces nos preguntamos por qué no hay respuesta, por qué está pasando esto o aquello. Y bueno, vamos a comprender hoy el propósito quizás del silencio de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 16, versículo 17 dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está allí hablando de un momento en que Jesús está dando libertad a una mujer de un espíritu de enfermedad. Y hacía 18 años estaba yendo a la iglesia, transcurrieron los años y yo estaba meditando en esta palabra y pensaba que mientras que esos 18 años transcurrían, ya Jesús había nacido. Él era quizás un adolescente, un joven. Todos sabemos que Jesús es Dios y quizás muchas veces la vio llegar al templo. No sé cuántas veces pudo haber ido Jesús al templo y haber visto a esta mujer, mas sin embargo había un silencio, mas sin embargo no ocurría nada en esa mujer, no pasaba nada extraordinario. Y había alguien que podía hacer algo porque se había manifestado al mundo. El poder de los cielos estaba en la tierra, alguien que iba a cambiar el rumbo de las personas, que iba a cambiar la historia de muchos, pero que hasta el momento había guardado silencio, no pasaba nada. De la misma manera estaba la mujer del flujo de sangre que hacía 12 años padecía de la enfermedad, y de pronto Jesús ya había pasado por el frente de donde estaba esa mujer. Había pasado quizás por la casa, no sabemos, o por el lugar donde se había ubicado esta mujer, pero él estaba en silencio porque aún no había llegado su hora, como lo dijo en alguna ocasión a María cuando le dice vamos a hacer esto, dice: mujer, no ha llegado mi hora. Porque en Dios aún ese silencio tiene un propósito, y esta hija de Abraham había esperado 18 años, quizás luchando con esa enfermedad o de alguna manera afectada en todas las áreas de su vida, porque la enfermedad no le permitía mirar ni siquiera hacia el frente a las personas, no le permitía mirar hacia el cielo, no le permitía hacer muchas cosas como cuando uno tiene toda la salud, cuando está en pleno, ¿verdad? En toda la salud, en todas sus capacidades como seres humanos. Entonces de pronto habían preguntas en esa mujer, como quizás en esta mañana muchos de ustedes estarán preguntando: ¿por qué hay un silencio? ¿Por qué yo llevo 5, 6, 7 años rogando por esta necesidad, presentando esta petición o viviendo esta situación y realmente no encuentro una palabra? Hay un silencio de parte de Dios, hay un silencio que duele, hay un silencio, y es que realmente el silencio nos hace pensar, nos hace dudar posiblemente, o nos hace retroceder. Yo no sé cuál es tu actitud frente al silencio de Dios. El silencio de Dios hace que muchas personas se hayan devuelto del camino, hayan negado la fe, hayan dejado de confiar en Dios. El silencio de Dios también ha permitido que muchas personas aferren más su fe, porque es que el silencio de Dios puede permitir muchas cosas en su vida, y depende mucho de la actitud que tú y yo tengamos frente a ese silencio. Mientras que acusaban a algunas personas a una mujer adúltera, de la cual nosotros conocemos la historia, que fue traída ante Jesús acusada por el adulterio, también vemos en el maestro un silencio que podría atormentar quizás a esta mujer, pensando:
¿qué va a pasar ahora? ¿Qué irá a decir el maestro? ¿Cómo me irá a condenar? ¿Será el primero que va a tirar la primera piedra? ¿O qué irá a pasar? Y la Biblia nos relata este evento, vamos a parafrasear un poquito, en donde Jesús simplemente guarda silencio ante todas esas acusaciones y se agacha allí, escribe en la tierra. Y todos empiezan a hablar y a acusar, como muchas veces habrá ocurrido en algún transcurso de tu vida o en alguna época de tu vida, o estará ocurriendo, no lo sé. Simplemente hay una actitud del que espera en la respuesta de Dios, y podríamos también pensar que esta mujer simplemente está en su mente y en su corazón: líbrame, sálvame, Señor, tú eres el único que puedes hacer algo, tú eres el único que puedes obrar en medio de esta situación, cuando yo estoy en una situación en medio de la espada y la pared, porque estaba a punto de morir, había una sentencia de muerte frente a aquella mujer. Pero el silencio de Jesús quizás era atormentador para ella, pero hay un momento en que se rompe ese silencio y ella recibe una respuesta, diría yo, inesperada, porque esta respuesta le hace brotar desde su corazón un suspiro, un descanso. Y esos silencios muchas veces nos producen a nosotros, si hay una actitud buena, nos producen ese aferramiento a lo que Dios puede hacer, nos producen ese deseo de conocer la obra de Dios, de exaltar su poder. Hay silencios de parte de Dios muy largos, muy prolongados. Un silencio tan prolongado de parte de Dios frente a su pueblo en la esclavitud, donde no se menciona que envió profetas, donde no se menciona que envió mensajeros. Simplemente pasaron 10, 20, 30, 100, 200, 300 y más de 400 años en el silencio de Dios. Así que los silencios de Dios son inexplicables, pero son poderosos, tienen proyectos, tienen propósitos en la vida de los que esperan en el Señor. Dice la palabra del Señor Jesucristo que no serán avergonzados ningunos de cuantos esperan en el Señor. Entonces, qué bonito es poder esperar, aunque el pueblo de Israel en su esclavitud pasaron 100, 200, 300, más de 400 años. Llegó el momento en que se rompió el silencio y pudieron ver la gloria de Dios. También quisiera referirme a un silencio de 4 días, pero que fue un silencio muy atormentador, y fue el silencio que guardó Jesús frente a la petición que tenían Marta y María. Quizás tú tienes una petición delante del Señor y han pasado los días, han pasado los años, han pasado los momentos y no has recibido una respuesta de parte de Dios. Pues Pablo recibió al menos una respuesta, que Jesús le dijo: bástate mi gracia. Pero Marta y María simplemente no reciben una respuesta frente a su condición de enfermedad en casa, donde su hermano, a quien Jesús y ellas amaban mucho y en quien pues había una esperanza puesta. Y notamos que hay un silencio de parte de Jesús. Lo mandan a llamar para que venga, y como diría la canción, acude Señor junto a mí. Muchas veces clamamos y le decimos: acude Señor junto a mí, ven, no tardes, necesito que ya obres. Y era la emergencia que estaba viviendo la familia de Lázaro en ese momento. Pero simplemente Jesús no responde, no va, no envía mensajeros, pasa esto, estoy ocupado. No, simplemente hay un silencio, y en medio de ese silencio ocurre la muerte esperada, porque ya se veía llegar la muerte, y ocurre ese episodio que angustió a la familia, que angustió a las hermanas, y que no sé qué pensamientos pudieron haber pasado por Marta y María, pero conociéndonos como seres humanos, como somos, que los pensamientos nos enfrentan, nos atormentan. Quizás dijeron: Jesús se olvidó de mí. ¿Cuántos de ustedes no han pensado lo mismo, verdad?
Jesús se olvidó, ya no escucha mi oración. Yo simplemente oro, me levanto en la madrugada, hago matutinos, hago ayunos, hago cadenas de oración, hago esto, hago aquello, procuro ser lo mejor delante de la presencia del Señor, y hay un silencio, no me responde, no hay respuesta, no encuentro salida, no encuentro nada. Esa era la situación de Marta y María. Es más, encontraron una respuesta negativa hacia lo que ellos esperaban, pero ese silencio se prolongó para que su gloria se manifestara de una manera más especial. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar, y es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tomar frente al silencio de Dios. Cuando haya silencio en Dios, cuando haya ese silencio que no te permite escuchar una dirección, no te permite ver una puerta abierta, no te permite ver la solución, no te permite ver por dónde caminar, simplemente confía, simplemente espera en el propósito de Dios, espera lo que Él tiene planificado para ti. No te apresures a actuar, porque muchas veces frente al silencio nos apresuramos a actuar y de esa manera interrumpimos los propósitos de Dios. 4 días de silencio dieron como resultado la gloria de Dios resucitando a un hombre después de 4 días o más de 4 días de enterrado, pero más de espera, porque mientras que ellos lo enviaron a llamar y sucedió aquel episodio, pudo haber pasado un poco tiempo más, pero allí hemos visto la gloria de Dios. También quiero referirme a algo. El Salmo 83:1 nos está diciendo una palabra. Y quiero referirme al salmista David, un hombre que supo esperar en Dios y que en medio de un silencio también prolongado, él quizás pudo haber pronunciado estas palabras en medio de la angustia al ver que su bebé iba a morir. Y él hace 7 días de ayuno, esperando ver de Dios su misericordia para ese bebé, que no tenía la culpa de lo que había pasado, pero que más sin embargo dependía de la mano de Dios. Y dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Transcurrieron los minutos y las horas angustiantes de ver el dolor de un bebé que estaba atormentado y que se veía a punto de morir, y vemos a un rey humillado. ¿Y qué hace? O sea, ¿cuál es la actitud de David frente al silencio? Es un acercamiento a Dios, es una humillación. Muchas veces el silencio nos lleva a humillarnos a la presencia de Dios, nos lleva al acercamiento hacia Dios, al acercamiento hacia sus promesas, a conocer más de Él. ¿Cuántas veces no te ha tomado desprevenido el momento de la prueba, el momento de la necesidad, el momento de la dificultad, el momento de la enfermedad? No estabas buscando a Dios porque por los afanes, por las cosas que estaban sucediendo alrededor tuyo, no te estaban dejando acercar a Dios, pero ese silencio ha permitido que tú te acerques a Dios. Ese silencio ha permitido que tú tengas una relación más cercana con Dios, que te despiertes en la madrugada. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, verdad, que estamos llevando una vida relajada, vamos a decirlo? No pasa nada, pero en el momento en que se cruza alguna circunstancia, entonces como que nos pellizcamos. Yo tengo que levantarme a solas con Dios, yo tengo que ir a ayunar, yo tengo que ir a hacer aquello, y no encuentras respuesta, y más te aferras y más buscas de Dios. Es una actitud que Dios quiere ver de parte de sus hijos. La prueba produce paciencia, la prueba produce fruto en nosotros, y ese silencio también tiene que producir en ti, tiene que producir en mí ese acercamiento. Aunque haya ese dolor por no escuchar una respuesta, David está esperando en Dios. Él sigue esperando y como que expresa esa palabra: Señor, no calles, porque en ese momento en que el Señor calla hay sufrimiento, hay dolor, pero qué bonito es enriquecer ese silencio con la fe, con la confianza, esa actitud que nos lleva a aferrarnos más a Dios. El padre de la fe llamado Abraham vivió 20 años, un poco más, un poco menos, esperando en la promesa, esperando recibir respuesta de Dios. ¿Y qué produjo ese silencio en Abraham? Produjo fe.
Dice la palabra del Señor que él esperaba y caminaba como viendo al invisible porque no lo conocía, pero en medio de todas esas circunstancias aprendió a conocer a Dios. El silencio de Dios nos enseña a conocerle, nos enseña a aumentar la fe. Pienso también en la actitud que tuvo Job frente al silencio, que le hizo reflexionar. Él no sabía, nosotros ahora conocemos qué era lo que pasaba, cuál era el trasfondo de la situación. Por las escrituras sabemos que en las esferas espirituales había ocurrido una petición delante de Dios para, digámoslo así, para zarandear la vida de Job. Y esa petición no se dio cuenta Job, nosotros lo sabemos porque leemos la Biblia, pero él ignoraba todo lo que estaba pasando en las esferas espirituales y recibe críticas, recibe palabras de consejo, los amigos, entre comillas, vienen a consolarlo, todos, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job, y en medio de su conversación hay un silencio. Dios no responde nada. Simplemente hay hombres que hablan, dan su opinión. El uno dice una cosa, el otro dice toma este camino, mira esta puerta, haz esto, haz aquello. La mujer le aconseja una cosa. Bueno, suceden miles de cosas. ¿Y qué piensa Job frente al silencio del Señor? Dice, yo sé que mi Redentor vive. Aunque esté en silencio, yo sigo esperando en el Señor. Qué bonita actitud podemos tomar frente a esa situación, frente a muchas ofertas del mundo. Las personas te pueden decir, ya no esperes más en Dios, ya tú estás arruinado, ya no puedes hacer nada, pero sigue esperando, aunque haya silencio en el Señor, aunque no escuches la dirección, aunque no recibas la respuesta, sigue esperando en aquel que todo lo ha hecho, en aquel que tiene propósitos en medio de su silencio. No te calles, espera, y mientras que esperas, aférrate, adora, alaba, exalta, busca, enriquece tu fe, enriquece tu relación con Dios. No te quedes quieto. Muchas veces la quietud, hablando de esa quietud en cuanto a nuestra relación con Dios, hace que muera, como hablaba al principio. Muchas veces el silencio de Dios hace que muchas personas hayan abandonado el camino del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto testimonios de personas que se fueron resentidos porque el Señor no les respondió, porque el Señor no les dio alguna cosa que estaban pidiendo? Y quizás hoy hay en esta mañana allí conectados personas que tienen tiempo esperando, 1, 2, 3, 4 años, no sé cuántos años, cuántos meses, cuántos días has estado esperando en la respuesta de Dios, en lo que Dios puede hacer. Algo te puedo decir, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, que Dios puede hacer. Hay 3 cosas importantes en la Biblia y hay 3 promesas especiales en la Biblia a las cuales yo quisiera que tú te aferraras. Una de ellas es una palabra que expresó el mismo Dios frente a una circunstancia difícil, y le dijo a Abraham, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? En medio de su ancianidad, en medio de que ya a Sara le había pasado la edad de dar a luz, y que cuando le da la promesa de que muy pronto daría a luz y Sara se ríe, él expresa, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Cuando esos pensamientos, cuando esas cosas vienen a tu vida, ese desfallecer, ya no hay respuesta, Dios no me oye, ya pasó el tiempo y eso tenía que ocurrir hoy. Recuerda que el Señor nunca llega tarde, el tiempo de Él es perfecto. Es perfecto. Así que recuerda esta palabra. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y tú y yo, que somos adoradores, seguidores de este Dios, sabemos, hemos visto esas maravillas. Hay otra palabra que fue la que Jesús le dijo a Marta: mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En medio del silencio que hubo esos 4 días, y al ver la situación ya desbaratada, que no había humanamente nada que hacer, hay una palabra de parte de Dios en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando en el que todo lo puede
puedes. Él puede hacer cosas grandes en medio de esa situación. Simplemente espera. Y la última palabra se la dijo Jesús a Jairo cuando había pedido que viniese a sanar a su hija, pero en el transcurso sucede que se tarda un poco. Para nosotros como seres humanos se tardó en llegar y la niña alcanzó a morir. Pero la palabra de Jesús para Jairo es: no temas, cree solamente. Primera palabra: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Segunda palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tercera palabra: no temas, cree solamente. En medio del silencio debemos de pensar que Dios tiene el poder para decir la palabra y ya suceden las cosas, mas sin embargo habrá alguna razón por la cual guarda silencio. Había un ciego en el camino y los discípulos le preguntaban: Señor, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué nació ciego? Porque él nació siendo ciego. ¿Qué propósito? ¿Quién pecó, este o sus padres? Y había una polémica, y siempre se forma como esa polémica entre los cristianos, y muchas veces vemos situaciones que para nosotros como seres humanos decimos: sí, pero es que si Dios tiene todo el poder y puede dar una palabra y puede suceder algún milagro ya, pero yo llevo orando, ayudándole a esta hermana, a este hermano a orar, y él no recibe sanidad, no pasa nada, ni en él ni en ella, qué sé yo, no sucede lo que nosotros esperamos. Y era lo que pensaban los discípulos, y se forma la polémica. Y el Señor les dice: no, ni pecó él ni sus padres. Simplemente estaba guardado para este momento, para que la gloria de Dios se manifestara. Yo no sé si usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en esa situación que está viviendo, en esa enfermedad, pero le invito en esta mañana a tener una actitud hermosa, una actitud de fe, una actitud de agradecimiento, una actitud de acercamiento a Dios frente a ese silencio. Ese silencio debe hacerte acercar más a Dios. Él permite que tu fe se aumente en medio de su silencio. Él te permite reflexionar, Él te permite acercarte. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Yo creo que tú puedes decir allá amén, aún en medio del silencio que estoy viviendo en mi vida espiritual, en mi vida económica, en mi vida emocional, en cualquier área de mi vida. Señor, no he escuchado una dirección, Señor, no he visto tu gloria, pero la veré. Tenga esa esperanza que tenía Job, y al transcurrir los días, no sé, la Biblia no dice cuántos días o cuánto tiempo transcurrió, pudieron haber sido días, meses, años, no lo sé, pero lo que sí sé es que Job pudo ver la gloria de Dios. Lo que sí sé es que David, en medio de esos 7 días de ayuno, pudo ver la respuesta de Dios, aunque no era la respuesta que esperaba, pero sí era lo que Dios quería hacer en la vida de David. Y eso lo mismo lo pudo ver Marta, María, la mujer del flujo, la mujer atada por la enfermedad, y muchos de los enfermos que fueron sanados de las situaciones que fueron resueltas a su tiempo, fueron resueltas y pudieron ver la gloria de Dios. Todo por saber esperar. Dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado. No te apresures a actuar, no te apresures a buscar la solución tú mismo, porque muchas veces ese silencio nos hace actuar en contra de la voluntad de Dios, nos hace tomar decisiones que después nos vamos a lamentar. Qué bonito es poder esperar, qué bueno es saber esperar, saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como ignoramos el camino del viento, no sabemos, una vez aparece por aquí, al norte, al sur, qué sé yo, y a veces en el camino se lleva por medio de los huracanes, se lleva a su paso las casas, muchas construcciones, hasta personas y todo eso. El camino del viento es incierto, ¿verdad? Y aunque nosotros podríamos compararlo con la voluntad de Dios o el silencio de Dios, que es incierto, pero de algo estamos seguros: que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayuda a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que mi amado hermano y hermana, usted que en esta mañana ha venido buscando una respuesta y ha encontrado un silencio, simplemente confía en el Señor. Simplemente espera en aquel que todo lo puede hacer, en el que no hay imposibles, en el que hace las cosas y las llama como si no fuesen, en el que aunque nuestra vida esté pasando circunstancias y como dice allí, no sabemos cómo crecen en el vientre de la mujer encinta esos huesos, así no sabemos, ignoramos la obra de Dios, pero como hijos de Dios tenemos promesas especiales que nos enseñan a esperar en Él, a esperar con confianza. ¿Cuál es tu actitud frente al silencio de Dios? ¿Cuál es tu actitud en esta mañana? ¿Estabas pensando renunciar? ¿Estabas pensando devolverte? ¿Estabas pensando tirar la toalla, como se dice en otros términos? No, mi hermano, que tu actitud sea de acercamiento, de esperanza. Esperad en Él en todo tiempo, decía el salmista. Esperad en Él en todo tiempo. ¿A quién vamos a acudir nosotros? ¿Qué solución vamos a encontrar nosotros sino la que viene del cielo? Así que enfrente de ese silencio sepamos esperar en el Señor. Yo quisiera que oráramos en esta mañana por esa persona que ha esperado tanto tiempo, por esa persona que ha llevado o que tiene una petición y que tiene muchos años esperando en ella. No sabemos cuál es la obra de Dios, pero su obra es perfecta. Hemos creído en el Dios Todopoderoso. Hemos entendido que nosotros no tenemos un Dios de yeso, un Dios de metal o un Dios que dice una palabra y se cae. Nosotros conocemos y entendemos que tenemos el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Así que en el nombre de Jesús yo le voy a invitar para que usted se incline allí y le diga: Señor, sigo esperando en ti. Aunque Jehová me mate, decía el hombre de Dios, aunque Jehová me mate, yo seguiré esperando en el Señor. Aleluya. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque tú conoces mi necesidad, tú conoces nuestra esperanza, Señor. Ese silencio de aquella mujer, de aquel hombre, de aquella joven, de aquella anciana que en medio de sus oraciones día tras día, año tras año, quizás humanamente no ha visto el mover de tu mano, quizás no ha visto, Señor, pero que en esta mañana tú hayas tocado ese corazón, tú le hayas dado esperanza, Señor, que podamos seguir esperando, que nuestra actitud sea de confianza, de fe. Aumenta la fe de aquel que ha perdido su fe en esta mañana. Oh, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y que tú no llegas tarde, que tú haces todas las cosas a tiempo, y aunque para Marta y María, Señor, estabas llegando demasiado tarde, era el tiempo oportuno para que vieran tu gloria, Señor. Si aún en medio de nuestra espera este silencio nos atormenta y los pensamientos quieren hacernos alejar de tu presencia, en este momento, Señor Jesús, conforta el alma, conforta el ser, el pensamiento de aquella persona que espera en ti y que aún en medio de esa situación que ya se ve que va a perder todo, y aunque lo pierda, que sigamos esperando en ti, porque tú eres Dios soberano, porque eres poderoso y porque amas a tus hijos. Gloria a tu santo nombre. Te bendecimos y te adoramos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Paz de Cristo para todos. Dios les bendiga.